Él decía que yo era su propiedad, que podía hacer lo que quisiera conmigo. Por 23 años, ese hombre me destruyó de todas las formas en que un ser humano puede destruir a otro. Pero en una noche de junio, lo esposé a la cama y le mostré que hasta la oveja más mansa tiene límite. Lo que hice con él esa madrugada cambió mi vida para siempre. Ay, mis queridos, mis amores, qué gusto tenerlos aquí hoy conmigo. Acérquense, siéntense cerquita que esta abuelita tiene una historia muy pesada que compartir con ustedes. Pero antes de empezar, déjenme presentarme bien. Mi nombre es Eufemia. Eufemia Gómez de Silva. Tengo 68 años de edad. Nací y todavía vivo aquí en San Luis de la Paz, en el interior de Guanajuato, en plena zona árida, donde el sol pega fuerte y la vida siempre ha sido dura. Hoy vivo sola en una casita sencilla de 2 cuartos, pero es mía, solamente mía, y eso hace toda la diferencia del mundo. Estoy aquí ahora mismo en mi cocinita, preparando mi cajeta de corte para vender en el tianguis del sábado. ¿Ven esta olla de cobre aquí? La heredé de mi madre y en ella hago la cajeta más rica de San Luis de la Paz, si me permiten presumir un poquito. El olor a leche hirviendo con piloncillo está llenando toda la casa. Ese olor dulce, calientito, que trae consuelo al corazón. Mientras muevo despacio con la cuchara de palo para que no se pegue, voy contando mi historia. Empecé a hacer estos dulces hace unos 7 años, cuando necesité buscar una forma de ganarme la vida. Antes no sabía hacer nada más que cuidar la casa, pero descubrí que tenía mano para la dulcería. Aprendí sola, probando, equivocándome, acertando. Hoy vendo una buena cantidad cada sábado en el tianguis. Y es con ese dinerito que pago mis cuentas y vivo mi vidita tranquila. No es mucho, pero es honesto, es mío y nadie me manda. La cocina aquí es chiquita, pero es acogedora. Tengo una estufa vieja de 4 hornillas que compré en una tienda de segunda, una mesita de fórmica amarilla contra la pared, 2 sillas de plástico. En la ventanita cultivo mis hierbitas de condimento, albahaca, hierbabuena, cilantro. Y allá en el patio, donde antes había una fosa séptica abierta que apestaba horrible, hoy hay una mata de albahaca grandota que uso en los dulces y en los tés. Transformé lo que era malo en algo bueno. Es mi forma de renacer. Y ahora, mis amores, antes de continuar, necesito pedirles un favorcito especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de esta abuelita. Tempranito en la mañana, después de comer, o ya por la tarde cuando se está metiendo el sol. Yo leo cada comentario con cariño, ¿saben? Me da mucha alegría saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escucharme. Cuéntenme. ¿Sí? Vamos a crear una cadena de cariño por aquí. Y si todavía no están suscritos al canal Memorias de las Abuelas, hagan clic en ese botoncito rojo ahí abajo y activen la campanita. Esta abuelita necesita de su apoyo. La historia que voy a contar hoy no es fácil, mis queridos. Es sobre 23 años de mi vida que fueron un infierno en la tierra, sobre un matrimonio que empezó como prisión y terminó de una manera que nadie esperaba, sobre la noche en que esta abuelita callada, obediente, finalmente reaccionó, y sobre cómo un par de esposas y una tetera de agua hirviendo lo cambiaron todo. Pero para entender esa noche, necesitan conocer el principio. Necesitan saber quién era yo antes de convertirme en la Eufemia que esposó a su marido en la cama. Así que respiren hondo conmigo, tómense un cafecito y vamos a regresar al principio, cuando yo todavía era una niña en la zona árida de Guanajuato, sin imaginar lo que la vida me traería. Nací aquí mismo en San Luis de la Paz, en una casita de adobe, en las afueras del pueblo, por los rumbos del arroyo seco. Era época de sequía brava, la tierra agrietada, el color del polvo. Mi madre, doña Socorro, era una mujer fuerte, trabajadora, manos encallecidas de tanto lavar ropa ajena. Mi padre, don Octavio, era vaquero de rancho, pasaba semanas fuera cuidando ganado ajeno y regresaba a casa sucio de polvo, oliendo a sudor y cuero.
Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Estaba Leonardo, el mayor, que siempre quiso ser diferente del padre y terminó yéndose al norte a trabajar en fábrica cuando cumplió 18. Luego venía Diana, siempre seria, que se casó joven y se fue a vivir a Dolores Hidalgo. Yo era la tercera. Después de mí nació Armando, niño travieso que vivía trepándose en los árboles. Y por último, Hortensia, la más chica, bonita como flor de nopal, pero de salud frágil. Vivíamos en esa casita de 3 cuartos, uno donde dormían todos los hijos amontonados en petates en el suelo, otro para mis padres y una sala que servía de cocina, comedor y estancia al mismo tiempo. La estufa era de leña, hecha de ladrillo y barro, y el humo salía por un agujero en el techo. No había baño dentro de la casa. Hacíamos nuestras necesidades en un excusado de tablas en el fondo del patio, y nos bañábamos con cubeta de agua que mamá calentaba en la estufa. Mi infancia fue pobre, pero fue infancia de verdad. Jugábamos en la calle de tierra, hacíamos casitas de muñecas con pedazos de ladrillo y latas viejas, brincábamos la cuerda con cordel. Tenía una amiga, Azucena, hija de doña Natividad, que vivía 3 casas más abajo. Pasábamos las tardes inventando juegos, haciendo comidita de mentiras con hojas y lodo, fingiendo que éramos mamás de familia. Temprano en la mañana, antes de que el sol pegara fuerte de verdad, ayudaba a mi mamá a traer agua del pozo. Eran 2 cubetas pesadas que cargábamos en la cabeza, balanceando con cuidado para no derramar. Por la tarde, cuando apretaba el calor, me quedaba dentro de casa ayudando a desgranar frijol, a moler maíz en el metate, a barrer el piso de tierra. Mi padre no era hombre de conversación. Llegaba a casa cansado, comía callado, dormía temprano, pero tampoco era malo. Nunca le pegó a mi mamá, nunca levantó la mano a los hijos. Era solo un hombre callado, de esos que cargan el mundo en los hombros y no se quejan. A veces, cuando regresaba del rancho, traía un pedazo de cecina o piloncillo para nosotros. Eran las alegrías pequeñas de nuestra vida. La comida era siempre la misma. Frijoles con tortilla, a veces un pedazo de cecina cuando había, camote cocido, pan de elote que mi mamá hacía en el horno de barro. Los domingos, cuando la vida estaba más holgada, preparaba un arroz con pollo y azafrán que perfumaba toda la casa. Nos reuníamos alrededor de la mesa, comíamos despacio para aprovechar, porque no sabíamos cuándo iba a haber de nuevo. No tuve mucho estudio, no. Fui a la escuelita del pueblo hasta aprender a leer y escribir lo básico, pero pronto mi mamá me necesitó en casa para ayudar con los hermanos menores y con el quehacer. No me quejaba. Así era con todos. Niña de familia pobre no estudiaba mucho. Aprendía a cuidar la casa porque iba a necesitar saber cuándo se casara. Recuerdo las fiestas de San Juan, la única época del año en que comíamos elote asado, atole, palanquetas, la fogata prendida en medio de la calle, los niños brincando, los adultos bailando. Mi mamá me hacía un vestido nuevo de manta floreada y yo me sentía la niña más bonita del mundo. Recuerdo también las procesiones, las novenas en casa de doña Finita, los rezos que mamá hacía todas las noches antes de que nos durmiéramos. Dios proteja a mis hijos, decía, haciendo la señal de la cruz en la frente de cada uno. Y yo creía que Dios protegía de verdad, que no iba a dejar que pasara nada malo. La infancia fue corta, pero fue buena dentro de lo que la pobreza permitía. No sufrí, no pasé hambre de verdad, no me pegaron. Fui niña, jugué, reí, corrí descalza en la tierra caliente. Me trepé en árboles de guayaba, me bañé con la lluvia cuando caía esa lluviecita fina que mojaba la tierra seca. Fui feliz de la manera en que se podía ser feliz en aquel tiempo y en aquel lugar. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo empezó a cambiar. Mi mamá me enseñó las cosas de mujer, me dio trapos viejos para usar cuando viniera la menstruación. Me explicó que ahora tenía que tener cuidado, que ya no podía jugar sola con los niños, que tenía que andar comportada, porque señorita, de respeto, no da motivos para que la gente hable. Poco a poco, fui dejando los juegos, me fui convirtiendo en señorita. Crecí delgada, bajita,
cabello negro y lacio, amarrado en trenza. No era bonita como Hortensia, pero tampoco era fea, era común, niña común de familia pobre en la zona árida de Guanajuato, una entre tantas. Y así crecí, ayudando a mi mamá, cuidando a los hermanos menores, aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar con plancha de carbón, preparándome sin saber para lo que pensaban que sería mi destino. Casarme, cuidar al marido, tener hijos, repetir la vida de mi madre. No sabía en aquel tiempo que la vida tenía otros planes para mí, planes mucho peores de lo que podía imaginar, pero también planes de resistencia y nuevo comienzo que ni yo misma sabía que tenía dentro de mí. Cuando entré en la adolescencia, la vida continuó igual. Ayudaba a mi mamá con todo en la casa, cuidaba a los hermanos menores, iba a traer agua, lavaba ropa en el lavadero, pero también empecé a fijarme en los muchachos que pasaban en la calle, a arreglarme un poquito más cuando iba a misa el domingo, a soñar con el día en que me casaría y tendría mi propia casa. Tuve un noviazgo inocente cuando tenía unos 15 años. Era Gerardo, hijo de don Teodoro, que tenía una tiendita en la calle de arriba. Nos cruzábamos miradas en la iglesia. Me esperaba a la salida de misa para intercambiar 2 palabras. Una vez me dio una flor de siempreviva que cortó en el camino. Mi mamá se enteró y ya no me dejó. Dijo que era muy joven todavía, que el noviazgo tenía su hora. Gerardo terminó casándose con otra muchacha 2 años después. No me importó mucho. En esa época soñaba con casarme, sí, pero también soñaba con ser diferente. Quería tener un marido bueno, una casita arreglada, tal vez aprender a bordar y vender mis bordados en el tianguis. Quería ser respetada, ser feliz de la manera en que pensaba que era la felicidad. Cuando cumplí 17 años, la situación en casa empezó a apretarse. Mi papá se enfermó, una tos larga que no se quitaba y ya no podía trabajar bien en el rancho. El dinero se hizo corto, la comida escaseó. Mi mamá lavaba ropa ajena de sol a sol, pero no alcanzaba. Fue cuando don Octavio tomó la decisión que cambió mi vida para siempre. Poco después de que cumplí 18 años, mi padre me llamó para hablar. Se sentó conmigo en la puerta de la casa, prendió su cigarro de hoja y me dijo sin rodeos: «Eufemia, te vas a tener que casar. Tengo una deuda con Gumersindo y no tengo cómo pagarle. Él aceptó recibirte en matrimonio. Es hombre trabajador, tiene casa propia, no toma, te va a cuidar bien». Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Gumersindo era un hombre de más de 40 años, viudo, conocido en el pueblo como vaquero y después carnicero. Era grande, muy grande, más de 80 metros, brazos gruesos, manos enormes. Tenía fama de trabajador, de hombre serio, que no faltaba a misa, pero también era conocido como hombre de pocas palabras y mano dura. «Pero papá, yo ni lo conozco bien», intenté argumentar. «No necesitas conocerlo. El matrimonio no es de conocerse, es de sobrevivir. Él te va a dar techo, comida, ropa. Es más de lo que yo te puedo dar ahorita. Y no te estoy pidiendo, Eufemia, te estoy diciendo». Esa noche lloré escondida debajo de la cobija. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que la almohada quedó empapada. Mi mamá vino a consolarme, me pasó la mano por el cabello, pero no dijo que era injusto. Dijo: «Así funciona, hija mía. Una nace mujer, una obedece. Obedece al padre, después obedece al marido. Es la vida que Dios nos dio». 3 semanas después, me casé con Gumersindo por el civil. No hubo fiesta, no hubo vestido bonito. Fui con un vestido de manta que mi mamá cosió a las carreras. No hubo foto. Gumersindo dijo que la foto era desperdicio de dinero. Mi mujer no necesita recuerdo, necesita juicio. En la primera noche entendí qué tipo de matrimonio era ese. Gumersindo no me trató como esposa, me trató como algo que había comprado, como propiedad. Hizo lo que quiso, como quiso, sin preguntar si yo estaba lista, si yo quería, si dolía. Y dolía. Dolía de una manera que nunca imaginé que podía doler. Dolía en el cuerpo, pero dolía más en el alma. Dolía de una forma que me hacía sentir que no era persona,
que era cosa, objeto, propiedad. Cuando terminó, se volteó y se durmió. Yo me quedé despierta toda la noche, encogida en la orilla de la cama, llorando bajito para que no me oyera. Mordí la sábana para ahogar los sollozos. Conté las grietas del techo. Esperé que saliera el sol como quien espera un milagro que no llega. En la mañana se despertó, pidió café y dijo: «Deja de llorar, ya estás casada. Así funciona entre marido y mujer. Mejor te acostumbras pronto». Pasé el día como un fantasma. Hice el café, barrí la casa, lavé su ropa en el lavadero del patio. La casa era sencilla, de 2 cuartos, con un patio grande donde había una fosa séptica abierta que apestaba horrible. Le pedí que mandara cerrar esa fosa. Se rió. ¿La aguantas? Vas a aguantar cosas peores. No entendí lo que quiso decir, pero pronto entendí. Las primeras semanas me fueron mostrando quién era Gumersindo de verdad. En la calle, en el pueblo, era don Gumersindo, hombre de respeto, trabajador, que saludaba a todos, ayudaba a cargar el anda en la procesión, donaba carne a la iglesia. Dentro de casa era otro hombre. Era un hombre que había comprado una mujer y pensaba que podía hacer lo que quisiera con ella. Empecé a entender las reglas. El café tenía que estar listo a las 5 de la mañana, cargado, sin azúcar. La comida tenía que estar en la mesa al mediodía en punto. Si me retrasaba un minuto, tiraba el plato al suelo y yo tenía que limpiar de rodillas mientras él me miraba. La ropa tenía que estar planchada y doblada en la silla antes de que él despertara. La casa tenía que estar barrida antes de que saliera el sol. Si me equivocaba en algo, él no gritaba. Eso era lo más espantoso. No gritaba. Se acercaba despacio, me agarraba del cuello con esa mano enorme y apretaba. No hasta que me desmayara, solo hasta que entendiera. ¿Entendiste, Eufemia? ¿O necesitas entender mejor? Aprendí rápido, aprendí a no equivocarme, aprendí a leer su humor por las señales pequeñas. Cómo dejaba el sombrero en la mesa, la respiración, la mirada. Si estaba tranquilo, yo respiraba aliviada. Si estaba enojado, ya sabía que iba a haber problema. La golpiza venía con vara de mezquite que él mismo cortaba del árbol del patio. La pelaba, la dejaba secar al sol y la guardaba detrás de la puerta. Tenía 3 varas de diferentes tamaños. La delgada era para las veces que pensaba que le había contestado mal o lo había mirado feo. La gruesa era para cuando decía que había mirado a otro hombre en la calle, o conversado mucho con la vecina, o respirado de una manera que no le gustó. Pero la vara no era lo peor. De noche, Gumersindo hacía lo que quería conmigo, y lo que quería se fue poniendo cada vez peor. Al principio era brutal, pero yo pensaba que así era. Después empezó a ser diferente. Comenzó a usar cosas, objetos, lo que tuviera a la mano, cosas que dolían de una manera que no era normal, cosas que me lastimaban por dentro. Quedaba sangrando con dolor, pero no podía quejarme. Si me quejaba, decía que era delicada, que mujer de verdad aguanta callada. Eres mi mujer, hago lo que quiero. Y si le dices a alguien, nadie te va a creer, porque yo soy don Gumersindo, hombre de respeto, y tú eres la hija de Octavio, que ni pagar una deuda de 2 vacas pudo. Y tenía razón. Nadie me iba a creer, nadie me iba a escuchar. Tenía 19 años y ya estaba muriendo por dentro. Los años fueron pasando y la situación fue empeorando. Gumersindo se fue volviendo más controlador, más cruel, más creativo en las formas de humillarme. Tenía 22 años cuando empezó a encerrarme dentro de casa. Literalmente, salía a la carnicería y cerraba la puerta por fuera con candado. Decía que era para que no saliera a conversar con las vecinas, para que no diera motivos para que la gente hablara. Yo quedaba encerrada todo el día. Si necesitaba ir al baño del patio, tenía que esperar a que regresara para abrir. A veces se tardaba a propósito. Regresaba a media tarde solo para verme apretada, desesperada. Le parecía gracioso. ¿Tienes ganas, Eufemia? Entonces aprende a aguantarte. Mujer decente no anda saliendo de casa de todos modos. Hubo días en que me orinaba del dolor de esperar. Quedaba mojada,
temblando de vergüenza, esperando que llegara para poder limpiarme. Y cuando llegaba y veía, se reía. Se reía de esa manera que me hacía sentir menos que un animal. Mira nomás, ni los perros se orinan dentro de casa. Eres peor que un perro. Las vecinas escuchaban todo. San Luis de la Paz es pueblo chico. Las casas están pegadas unas con otras. De noche, cuando hacía lo que hacía conmigo, yo trataba de no gritar, pero el dolor era tanto que a veces no podía aguantar. Los gritos salían, gritos de dolor, de desesperación, de humillación. Y yo estaba segura de que ellas escuchaban. En la mañana, cuando lograba salir al patio, doña Nachita de la casa de enfrente me saludaba. «Buenos días, doña Eufemia. ¿Todo bien?» Y yo respondía, «Todo bien, gracias a Dios». Las dos sabíamos que era mentira, pero la mentira era más fácil que la verdad. Una vez doña Nachita se animó y fue a hablar con el padre. «Padre Ignacio, Gumersindo maltrata a su esposa. Todos la oímos gritar de noche. Todo mundo la oye. Alguien tiene que hacer algo». El padre llamó a Gumersindo para hablar. La semana siguiente, Gumersindo apareció en misa conmigo a su lado, los dos sonriendo, saludando a todos. Cuando llegamos a casa, me pegó con la vara gruesa. Me pegó tanto que perdí la cuenta de los varazos. Me pegó en la espalda, en las piernas, en los brazos. Me pegó hasta que ya no pude quedarme de pie. Me pegó hasta que me desmayé en el piso de la cocina. Cuando desperté, estaba oscuro, mi cuerpo ardía de dolor y él estaba sentado en la silla mirándome. «¿Anduviste hablando, Eufemia?» Le dije que no, pero apenas podía hablar del dolor. «Está bien entonces, porque si hablas, te hago lo que les hago a las reses en el matadero y sabes que sé hacerlo bien. Es mi trabajo». Era carnicero. Lo había visto matar reses. La calma con la que pasaba el cuchillo, la misma calma con la que me miraba cuando estaba enojado. Sabía que no era amenaza vacía. Me quedé 3 días sin poder caminar bien. Las marcas quedaron en mi cuerpo por semanas. Algunas quedaron para siempre. Cuando tenía 24 años, quedé embarazada por primera vez. Me dio alegría. Pensé que tal vez un hijo cambiaría las cosas, que Gumersindo sería diferente si llegaba un niño. Empecé a soñar de nuevo. Soñaba con tener un bebé en brazos, con ser mamá, con tener a alguien a quien amar y que me amara de vuelta. Pero perdí al bebé a los 3 meses. Fue una noche que me pegó porque los frijoles habían quedado muy espesos. Me pegó en el vientre, sentí el dolor, vi la sangre y supe. Fui al baño del patio y perdí a mi hijo ahí sola en la oscuridad, llorando en silencio para que no me oyera. Envolví esa cosita pequeña en un trapo y la enterré debajo del mezquite. Él ni se dio cuenta. Y cuando le conté al día siguiente dijo, «Ni para eso sirves». Esas palabras dolieron más que cualquier golpiza. Dolieron más que todo lo que me había hecho, porque me hicieron sentir que no servía ni para la cosa más básica que una mujer podía hacer. Quedé embarazada de nuevo a los 26. Esta vez tuve más cuidado. Hacía todo perfecto para que no tuviera motivo de pegarme, pero perdí de nuevo. Desperté en un charco de sangre y dolor, y de nuevo dijo lo mismo. «Ni para eso sirves». Quedé embarazada una tercera vez a los 28. Esta vez llegué a los 4 meses. Estaba empezando a creer que lo iba a lograr. Hablaba con mi hijo en el vientre, le prometía que lo iba a proteger, que iba a ser una buena mamá, pero una noche que me pegó con mucha fuerza porque había quemado el arroz. Sentí el dolor, vi la sangre y supe que había perdido de nuevo. Fui al hospital sola, de madrugada, sangrando, muriéndome de dolor. Caminé las 6 cuadras hasta el centro de salud, agarrándome el vientre, dejando un rastro de sangre en la calle de tierra. Él ni me acompañó. Dijo que tenía que trabajar temprano. La enfermera que me atendió vio las marcas en mi cuerpo y no preguntó nada. Solo bajó los ojos y me cuidó en silencio. Después de esa tercera vez, mi cuerpo no quedó embarazado más. Creo que mi matriz se rindió. Creo que mi cuerpo sabía que no debía traer un niño dentro de esa casa de horror. Y Gumersindo dejó de querer hijos,
pero no dejó de usarme. Si no era para hacer hijos, era para satisfacerse. Y su satisfacción siempre estaba en el límite de la crueldad. Siempre era hacerme sentir que no era persona. Era hacerme sentir que era menos que ese lodo podrido de la fosa que nunca quiso cerrar. Cada noche era una pesadilla. Aprendí a salirme de mi cuerpo. Aprendí a mirar al techo y fingir que estaba en otro lugar, que eso no me estaba pasando a mí, que ese cuerpo que él usaba no era mío, pero siempre regresaba, siempre sentía el dolor, siempre lloraba después, sola en el patio, mirando las estrellas, preguntándome qué había hecho para merecer eso. A veces pensaba que si hubiera tenido un hijo, las cosas habrían sido diferentes. Pero después pensaba, si hubiera tenido un hijo, iba a crecer viendo, iba a aprender o iba a sufrir también. Tal vez mi cuerpo sabía que no debía traer un niño dentro de esa casa. Mi mamá murió cuando yo tenía 30 años. Mi papá ya había muerto 2 años antes. No tuve ni la oportunidad de despedirme bien. Gumersindo dijo que el velorio era pérdida de tiempo. Me dejó ir al entierro, pero tenía que regresar antes de que oscureciera. Fui, vi enterrar a mi mamá, lloré en silencio y regresé a casa, a mi prisión. El día del entierro de mi mamá lloré tanto que pensé que me iba a secar por dentro. Lloré por mi mamá, lloré por mí, lloré por la vida que pudo haber sido y nunca fue. Cuando regresé a casa, antes de que oscureciera como él mandó, él estaba esperándome. «Lloraste mucho», fue lo que dijo. «Ahora ven acá a limpiarte esa cara y a hacerme mi cena. Los muertos no vuelven, pero yo estoy vivo y con hambre». Mis hermanos se esparcieron. Leonardo estaba en Monterrey, trabajando en fábrica. Diana estaba en Dolores Hidalgo con su marido. Armando se había ido a León. Hortensia había muerto joven de tuberculosis antes de que yo me casara. Yo estaba sola en el mundo, y Gumersindo era todo el mundo que me quedaba. Un mundo de dolor, un mundo de terror, un mundo donde yo no era nada. A los 35 años estaba completamente quebrada. Por fuera era solo hueso y piel. No comía bien porque él no me dejaba. Decía que tenía que comer menos para no engordar, que al hombre no le gusta mujer gorda. Pesaba menos de 50 kilos. Estaba débil, anémica. El cabello se me caía en mechones cuando me peinaba. Tenía que amarrarme el cabello bien apretado para esconder las calvas. Por dentro estaba peor, mucho peor. Me había rendido de todo. Despertaba cada día sin motivo para continuar. Hacía las cosas automáticamente. Vivía sin vivir. Había días en que miraba el cuchillo de cortar carne y pensaba en usarlo en mí misma, solo para dejar de sentir, solo para acabar con eso de una vez. Pero era muy cobarde hasta para eso. Y la fosa seguía ahí abierta, apestando, llena de lodo podrido, de bichos, de cosas que se pudren. Todos los días lavaba ropa en ese lavadero cerca de la fosa, con ese olor entrándome por la nariz, por la boca, pegándose en mi piel. Todos los días miraba ese hoyo hondo, lleno de oscuridad, y empecé a pensar cosas. Al principio, miraba la fosa y pensaba, si me caigo aquí dentro, nadie me va a sacar, nadie me va a extrañar. Era un pensamiento de desesperación, de rendición, pero poco a poco el pensamiento fue cambiando. Empecé a mirar la fosa y pensar otras cosas. Cosas sobre Gumersindo, sobre justicia, sobre venganza. Una vez, una gallina se cayó dentro de la fosa. Gumersindo me mandó que la sacara con la mano. Metí el brazo en ese lodo negro hasta el hombro. El olor era tan fuerte que vomité al lado. Él se quedó mirando, riéndose de esa risa que me erizaba la piel. ¿Ves, Eufemia? Si te caes ahí dentro, nadie te va a sacar. Te vas a pudrir junto con la mierda y el mundo va a estar mejor sin ti. Pero mientras sacaba esa gallina con el brazo hundido en esa podredumbre, mi cabeza trabajaba y una idea empezó a nacer despacio, como semilla que cae en tierra mala, pero aún así germina. Una idea oscura, peligrosa, pero que me daba por primera vez en años una puntita de esperanza.
Tenía 38 años cuando la idea se hizo clara. No iba a ser la fosa, iba a ser otra cosa. Algo que lo hiciera sentir exactamente lo que yo sentía. Algo que destruyera en él lo que más se enorgullecía, lo que más usó para destruirme. Y fue ahí que empecé a planear. La idea tardó 3 años en madurar, 3 años juntando valor, 3 años planeando cada detalle, porque sabía que tendría una sola oportunidad. Si me equivocaba, me mataba. Y no sería muerte rápida, sería despacio, con sufrimiento, de la manera en que le gustaba hacer las cosas. Empecé despacio. Primero compré un par de esposas de un vendedor ambulante en Dolores Hidalgo. Gumersindo me llevó para una consulta médica porque tenía una infección que no se quitaba. Mientras él estaba en la farmacia, entré en un puesto y compré. El vendedor me miró extrañado, una mujer de 41 años comprando esposas. Es regalo para mi sobrino, mentí. Le gusta jugar a los policías. El vendedor vendió sin preguntar más. Escondí las esposas en el fondo de una lata de harina que estaba en lo alto del armario. Gumersindo nunca metía mano en la cocina. Ese era mi territorio, el único lugar de la casa donde tenía algún control. Después compré una cubeta grande de plástico. Dije que era para lavar ropa. Ni la miró. Compré una cuerda de nylon gruesa. Dije que era para hacer tendedero nuevo. Me mandó que lo colgara sola, como siempre. Compré un guante de hule bien grueso, de esos de limpieza pesada, y una bota de hule que llegaba hasta la rodilla. Cada cosa la escondía en lugares diferentes. La cuerda debajo del colchón viejo que estaba guardado, el guante dentro de un costal de manta en el patio, la bota debajo del lavadero. Poco a poco fui juntando las piezas de mi plan. Era como armar un rompecabezas, cada pieza en el lugar correcto, cada detalle pensado. Pero la parte más importante no era juntar las cosas, era estudiar su sueño. Gumersindo tomaba mezcal todos los días de noche, 2, 3 tragos, a veces más. Dormía como piedra, roncaba fuerte, boca abierta, brazos sueltos. Dormía boca arriba, siempre igual, como crucificado. Empecé a probar. Una noche di una palmada fuerte al lado de su cama. Nada. Siguió roncando. Otra noche prendí la luz del cuarto bien fuerte. La dejé prendida unos minutos. Solo se volteó de lado y siguió durmiendo. Otra noche, más atrevida, le agarré la muñeca con fuerza. Gimió, movió el brazo, pero no despertó. Estaba segura. Cuando dormía con mezcal en la cabeza, no despertaba con nada. Pero todavía faltaba la última parte, la más importante, la más asquerosa, la que iba a hacerlo sentir exactamente lo que yo sentí por más de 20 años. Empecé a observar la fosa con ojos diferentes, ya no con asco, ya no con miedo, con propósito. Ese lodo negro, podrido, lleno de gusanos y cosas que no tienen nombre, iba a servir para algo. Iba a servir para la justicia. Una semana antes del día que escogí, tuve un sueño. Soñé con mi mamá. Estaba sentada en la puerta de la casa antigua, esa de adobe, donde crecí. Estaba joven, bonita, sonriendo. Me miró y dijo: «Hija, hasta el cordero más manso tiene dientes. Llega una hora en que muerde». Desperté sudada, el corazón latiendo fuerte, las manos temblando, y supe que había llegado la hora. Escogí un miércoles de junio, día común, nada especial. Gumersindo trabajó todo el día en la carnicería. Regresó a casa al final de la tarde, comió la cena que preparé, carne asada con camote, se quejó de que el café estaba aguado y se fue a tomar su mezcal en el portal. Yo había puesto un trago extra en la botella y la dejé en la mesa, como si se me hubiera olvidado. Se lo tomó todo. A las 10 de la noche estaba desmayado en la cama, roncando, boca abierta, indefenso. Pero esperé. Esperé hasta medianoche para estar completamente segura de que no iba a despertar. Me quedé sentada en la silla de la cocina, mirando el reloj en la pared, el corazón latiendo como tambor de procesión. Cada minuto parecía una hora. Cada segundo era una eternidad. Rezaba bajito, pedía fuerza, pedía valor, pedía perdón por lo que iba a hacer, o tal vez pedía justicia. Ya no sé.
Cuando el reloj marcó medianoche, me levanté. Las piernas me temblaban tanto que tuve que agarrarme de la mesa. Tomé las esposas escondidas en la lata de harina. Tomé la cuerda debajo del colchón viejo y regresé al cuarto. Me quedé parada en la puerta unos 2 minutos, solo mirándolo. Ese hombre grande, 1,85 m de pura maldad, ahí acostado, roncando, indefenso. Esas manos que me pegaron miles de veces, sueltas, abiertas. Esa boca que dijo cosas que ninguna mujer debería escuchar, abierta, babeando. Respiré hondo, cerré los ojos. Pensé en cada noche de dolor, en cada golpiza, en cada humillación, en cada hijo que perdí, en cada vez que supliqué misericordia, y él se rió. Y empecé. Primero levanté con cuidado su brazo derecho. Despacio, bien despacio, puse la esposa en la muñeca y la cerré en la barra de hierro de la cabecera de la cama. Gimió. Mi corazón casi se detuvo. Esperé. Volvió a roncar. Respiré aliviada. Hice lo mismo con el brazo izquierdo. Las 2 manos esposadas, abiertas, lejos del cuerpo. Después amarré los pies con la cuerda de nylon, firme, apretado, en las patas de la cama de hierro. Jalé la cuerda hasta que quedó estirado, completamente estirado, abierto, vulnerable, de la manera en que él me dejaba todos los días de mi vida. Me detuve de nuevo. Me quedé mirándolo. 5 minutos, 10 minutos, mirando ese cuerpo que me lastimó de todas las formas posibles, esas manos que golpearon, que apretaron mi cuello, que me lastimaron, esa boca que insultó, que humilló, que ordenó, esa parte de él que fue el arma que más usó contra mí, todo ahí indefenso en mis manos. Fui a la cocina, tomé la tetera más grande que tenía, la llené de agua hasta que ya no cabía más, la puse en el fuego alto. Me quedé mirando el agua empezar a calentarse. Primero las burbujitas chicas, después las grandes, después el agua bailando, hirviendo, silbando, el vapor subiendo, llenando la cocina. Gumersindo seguía roncando en el cuarto. No oyó nada. Cuando el agua estaba hirviendo violentamente, agarré la tetera con un trapo grueso. Me temblaban tanto las manos que casi la tiro. Regresé al cuarto. Me detuve en la orilla de la cama. Lo miré una última vez durmiendo. Miré esa parte de su cuerpo de la que tanto se enorgullecía, su masculinidad, como dicen los hombres, su arma, el instrumento de mi destrucción. Y derramé. Derramé el agua hirviendo justo ahí, en esa parte, en eso que más usó para lastimarme. Vi el vapor subir, vi la piel ponerse roja de inmediato, vi la ampolla formarse. El grito de él despertó a todo el pueblo, un grito que nunca voy a olvidar, un grito que rasgó la noche, que hizo eco en las paredes, que hizo ladrar a los perros de la vecindad, un grito de dolor puro, de desesperación, de terror. Y no fue porque me gustara oírlo, fue porque por primera vez en 23 años de matrimonio, el grito era de él, no mío. Jaló las esposas con fuerza. El fierro de la cama chirrió, gimió, se movió, pero aguantó. Pateó, la cuerda se estiró, pero no se rompió. Estaba atrapado, completamente atrapado. Me miró con los ojos abiertos como platos, la boca abierta, sudor y lágrimas mezclándose en su cara. Por primera vez en la vida vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad, terror. Eufemia, ¿qué hiciste? Suéltame, suéltame ahora, por el amor de Dios. Jalé la silla que estaba en la esquina del cuarto. La misma silla donde me sentaba después de que hacía lo que hacía conmigo, cuando me quedaba ahí parada, mirando la pared, tratando de no sentir nada. Me senté en la orilla de la cama, tranquila. Por primera vez en 23 años, yo era la que mandaba. Por primera vez, el miedo estaba en sus ojos. Gumersindo, quédate quieto. Ahora la que habla soy yo. Gritaba, insultaba, amenazaba. Te voy a matar. Cuando me suelte de aquí, te voy a matar, desgraciada. Te voy a arrancar el pellejo. Me vas a pagar cada segundo de esto. Esperé a que se cansara. Tardó unos 10 minutos.
El dolor de la quemadura era tanto que ya no podía gritar. Se quedó solo gimiendo, respirando pesado, el cuerpo temblando completo, sudores corriendo, lágrimas bajando por su cara. El hombre que nunca había llorado en la vida estaba ahí llorando como niño. Me levanté de la silla, fui al patio, me puse la bota de hule que llegaba hasta la rodilla, me puse el guante grueso hasta el codo y fui a la fosa. Ese hoyo que por 23 años fue símbolo de mi humillación, ese olor que entraba en la casa y me ahogaba, ese lodo que nunca quiso cerrar porque decía que yo tenía que aguantar cosas peores. Metí la mano adentro, hondo, hasta el codo. El lodo estaba caliente, pegajoso, lleno de cosas vivas moviéndose. Sentí cosas arrastrándose en mis dedos. Sentí el olor subir y darme náuseas, pero no me detuve. Busqué hasta encontrar lo que quería. Un pedazo de tubo de hule viejo, grueso, que había caído ahí dentro hacía tiempo. Jalé. Salió cubierto de lodo negro, de aguas negras, de cosas podridas que no tienen nombre. Cubierto de gusanos, de podredumbre, de todo lo que era asqueroso e inmundo en el mundo. El olor era de muerte, de cosas que se pudren, de todo lo que es repugnante. Regresé al cuarto con eso en la mano. Antes de que entrara, el olor entró primero. Entró y se apoderó de todo el cuarto. Gumersindo miró. No entendió al principio. Después entendió. Y por primera vez en la vida, vi miedo en sus ojos, miedo de verdad. El tipo de miedo que yo sentí todos los días por 23 años. El tipo de miedo que paraliza, que te hace querer morir solo para no sentir lo que viene después. Eufemia. No, por el amor de Dios, no hagas eso. Te lo suplico. Nunca he suplicado nada en mi vida, pero te lo estoy suplicando ahorita. No hagas eso, por el amor de Dios. Mi voz salió calmada, firme, fría. Dijiste, por el amor de Dios, Gumersindo. ¿Cuántas veces te dije eso yo? ¿Cuántas veces te supliqué por el amor de Dios que pararas? ¿Paraste alguna vez? ¿Alguna vez? Lloraba. Ese hombre de casi 2 metros, más de 100 kilos, lloraba como niño. Lloraba y temblaba y suplicaba. ¿Te acuerdas de lo que me hacías? No era solo lo que el marido hace con la esposa. Sabes de lo que estoy hablando. Las cosas que usabas. El palo de la escoba, la botella, lo que tuvieras a la mano. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cómo te suplicaba que pararas? ¿Cómo lloraba? ¿Cómo sangraba? ¿Cómo me quedaba días sin poder caminar? ¿Te acuerdas? Se acordaba por su cara. Se acordaba de todo. De cada noche, de cada objeto, de cada grito mío. Me hiciste sentir lo más asqueroso que una mujer puede sentir. No era solo dolor. El dolor pasa. Era humillación. Era sentir que mi cuerpo era basura. Que yo era menos que el lodo de esa fosa que nunca quisiste cerrar. Menos que la porquería que pisabas en la calle. Menos que nada. Levanté el tubo de hule, cubierto de aguas negras, de podredumbre, de todo lo que era inmundo. Esa cosa que pasó 23 años en esa fosa, pudriéndose, juntando toda la suciedad, todo el asco, toda la podredumbre. Ahora te toca sentir a ti. Lo que pasó en ese cuarto no lo describo. Solo digo que le hice lo que él me hizo por 23 años, con esa cosa sucia, asquerosa, sacada de la fosa, esa cosa que representaba todo lo que me hizo sentir. Gritó como yo gritaba. Berreó de una manera que nunca había oído gritar a un ser humano. Suplicó como yo suplicaba. Lloró como yo lloraba. Sangró como yo sangraba. Y no paré. Como él nunca paró cuando yo suplicaba. Como él nunca paró cuando yo lloraba. Como él nunca paró cuando yo sangraba. No sé cuánto tiempo duró. No estaba contando minutos. Estaba contando años. Un acto por cada año que me hizo eso. 23 años de dolor transformados en una noche de justicia. Cuando terminé, tiré el tubo al piso, me quité el guante, me quité la bota, fui al lavadero del patio y me lavé las manos, los brazos, lavé bien lavado,
con jabón, hasta quitarme todo el olor. El agua salía negra al principio. Lavé hasta que salió limpia. Regresé al cuarto. Gumersindo ya no gritaba, ya no insultaba, ya no amenazaba. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, pero sin ver nada, la boca temblándole. Su cuerpo temblaba completo, un temblor que no paraba. Se había orinado en la cama, se había defecado, estaba completamente destruido. La quemadura del agua hirviendo ya estaba formando una ampolla grande, roja, hinchada, y había sangre, mucha sangre. Me senté en la silla. Prendí la televisión vieja de bulbos que estaba en el cuarto. Apenas agarraba 2 canales. Puse una telenovela cualquiera, volumen bajito, y me quedé viendo calmadamente, como si nada hubiera pasado. Siempre prendía la tele después de que terminaba conmigo. La prendía para tapar mi llanto. Ahora la prendí para tapar el llanto de él. Me quedé sentada en esa silla toda la noche, viendo televisión. Gumersindo atrapado en la cama, quemado, humillado, destruido, en silencio. Trataba de hablar a veces, pero solo salían gemidos. Lloraba bajito, temblaba. No cruzamos ni una palabra por horas, solo el ruido de la tele vieja chillando y los grillos del campo allá afuera y su llanto. El llanto que siempre quise oír, pero que ahora no me daba placer ninguno, solo me daba paz. Cuando el sol empezó a salir, apagué la tele, me levanté, fui a la cocina, hice café, traje una taza solo para mí, no le traje a él. Me senté de nuevo en la silla. Tomé el café bien despacio, mirando por la ventana el cielo aclararse, mirándolo a él de vez en cuando, mirando en lo que se había transformado, de monstruo en nada. Gumersindo, te voy a soltar ahorita y vas a escuchar lo que tengo que decir. Me miró, los ojos hinchados de tanto llorar, la voz ronca de tanto gritar, apenas podía enfocarme. Te vas a salir de esta casa hoy mismo. Te vas a ir a donde quieras. Si regresas, le cuento a todo el pueblo lo que te hice. Y no voy a contar solo lo que te hice. Voy a contar por qué lo hice. Voy a contar cada detalle de lo que me hiciste por 23 años. Y entonces todo mundo va a saber lo que don Gumersindo, el carnicero que iba a misa todos los domingos, el hombre de respeto, le hacía a su esposa dentro de casa. Se quedó callado. Sabía que hablaba en serio. Sabía que su vida en San Luis de la Paz se había acabado. Si llamas a la policía, les enseño las marcas en mi cuerpo. 23 años de marcas, Gumersindo. Cicatrices que no se quitan. Quemaduras de cigarro, marcas de cinturón, marcas de cuerda. Huesos que se quebraron y pegaron chueco porque no me llevaste al doctor. Dientes que perdí porque me pegaste en la boca. Y cuento todo, cada detalle, el cinturón, la vara, las cosas que usabas de noche, todo. Tengo testigos, las vecinas que oyeron mis gritos por años, el padre al que engañaste. ¿A quién crees que le van a creer? Solté las esposas. Gimió cuando se las quité. Las muñecas estaban lastimadas, moradas. Desamarré la cuerda de los pies, no se movió. No podía. Se quedó en la cama encogido, temblando. El hombre grande, fuerte, violento, encogido como animal acorralado, como rata de alcantarilla. Le tiré un pantalón y una camisa encima. Vístete, agarra tus cosas y sal de mi casa. Por primera vez en 23 años dije, mi casa. No nuestra casa, no su casa, mía. Trató de vestirse, tardó casi media hora. Gemía de dolor con cada movimiento. Logró ponerse el pantalón y la camisa. Agarró una bolsa, metió unas ropas con dificultad, la cartera, los documentos. No se llevó nada más. Salió cojeando, encorvado, agarrándose de la pared, sin voltear atrás, sin mirarme. Los vecinos lo vieron salir. Doña Nachita estaba barriendo la banqueta. Soltó la escoba. «Don Gumersindo, ¿está todo bien? ¿Se siente mal?» No respondió, ni la miró. Se subió al carro viejo con dificultad y se fue, manejando despacio, casi chocándose con el poste de la esquina.
Nunca regresó. El pueblo empezó a chismear. ¿Qué pasó con don Gumersindo y doña Eufemia? Dicen que salió de la casa de mañana temprano, cojeando, con cara de haber visto al diablo. ¿Será que ella le hizo algo? Esa Eufemia siempre fue tan calladita. Unos decían que había conseguido otra mujer, otros decían que yo me había vuelto loca. Otros decían que había perdido todo en el juego. Otros decían que se había enfermado de una enfermedad mala. Nadie se acercó a la verdad. Yo no le conté a nadie. No necesitaba. Lo que importaba es que se había ido. La casa estaba vacía. El cuarto estaba vacío. Su olor se estaba yendo poco a poco. Y cada día que pasaba sin él, respiraba un poco más hondo, un poco más libre, un poco más viva. Supe después, por una vecina que tenía familia en Celaya, que Gumersindo había terminado allá en casa de un primo. Nunca le contó a nadie lo que había pasado. ¿Cómo iba a contar? Iba a decir que su esposa de 41 años, 50 kilos, lo había esposado en la cama, quemado con agua hirviendo y hecho lo que hizo. La vergüenza era demasiado grande. El orgullo de macho mexicano no lo dejaba. Cargó con eso en silencio. Como yo cargué 23 años. 6 meses después, la misma vecina me contó que estaba enfermo. La quemadura se le había infectado feo. No había ido al doctor por vergüenza. ¿Cómo iba a explicar quemadura en ese lugar? Cuando finalmente fue, porque el dolor era insoportable y el olor de la infección estaba tomando el control, estaba muy grave. Infección seria, generalizada. Necesitó cirugía de emergencia. Perdió parte de eso de lo que tanto se enorgullecía. El doctor dijo que si hubiera esperado una semana más iba a perder todo o se iba a morir. 2 años después, supe que había muerto solo en un cuarto de pensión en Celaya. El primo lo encontró en la mañana. Había muerto durante la noche. Causa de muerte en el acta. Complicación de salud agravada por infección crónica que nunca curó bien. Pero la vecina que me contó dijo que el primo dijo que estaba muy flaco, muy débil, que se había rendido de vivir, que pasaba el día acostado mirando la pared, sin hablar con nadie, que cuando murió parecía aliviado. Murió chiquito, solo, sin la esposa que maltrató, sin los hijos que nunca tuvo, sin la dignidad que perdió una noche de miércoles de junio. Murió como vivió, vacío. No fui al entierro, no mandé flores, no recé. Hice café, me senté en la silla mecedora del portal, prendí el radio en una música de banda y me quedé mirando el atardecer. ¿Sentí algo cuando me enteré? Sí, sentí que el café estaba bueno esa tarde. Sentí que el sol estaba bonito. Sentí que podía respirar sin miedo por primera vez en décadas. Hoy, a los 68 años, vivo mi vida a mi manera, sola pero libre. Y la libertad, mis queridos, no tiene precio. No hay dinero que la compre, no hay oro que la pague. Mi rutina es sencilla y es mía. Despierto tempranito, como a las 5 de la mañana, cuando está saliendo el sol y el campo todavía está fresco. Hago mi café bien cargado, como me gusta, no como alguien mandaba. Le pongo azúcar si quiero. Lo tomo en la taza que escogí. Me siento en la silla mecedora del portal y me quedo ahí unos minutos solo oyendo los pajaritos, sintiendo la brisa de la mañana, agradeciendo por estar viva. Viva de verdad. Después del café, voy a la cocina a preparar mis dulces para vender en el tianguis. Es mi sustento, mi orgullo. Cajeta de corte, cocada, palanqueta, piloncillo saborizado con clavo y canela. Todo hecho con mis manos, con esmero, con amor. Cada tanda que sale perfecta es una victoria. Cada cliente que regresa a comprar de nuevo es una prueba de que soy capaz, de que valgo algo. Aprendí todo sola. Nadie me enseñó. Probé, me equivoqué, acerté, quemé ollas, desperdicié ingredientes, pero no me rendí. Hoy tengo clientes fieles. La gente espera mi puesto en el tianguis del sábado. Doña Eufemia, ¿guardó dulce para mí? Doña Eufemia, este es el mejor dulce de San Luis de la Paz. Y sonrío, porque es verdad, es el mejor. No solo porque está rico, sino porque fue hecho con libertad, fue hecho con dignidad.
El viernes preparo todo. Envuelvo cada dulce con cuidado en bolsitas transparentes amarradas con listón de colores. El sábado temprano en la mañana voy al tianguis con mi bolsa. Pongo mi puestecito sencillo, coloco todo bien arregladito y me quedo ahí hasta vender todo. Converso con la gente, río, hago amistades, intercambio recetas, cuento chistes, cosas que no podía hacer antes. Las vecinas ahora frecuentan mi casa. Doña Nachita, que trató de ayudarme en aquel tiempo y no pudo, hoy toma café conmigo todas las tardes. Ella nunca lo dijo, pero yo sé que sabía. Yo sé que oyó, y hoy nos sentamos juntas en paz, sin necesidad de hablar de aquello. Doña Finita viene también, Doña Cruz del otro lado de la calle. Nos sentamos en el portal, tomamos café, comemos pan de elote que hago, hablamos de la novela, del tiempo, de la vida. Ellas nunca preguntan qué pasó de verdad con Gumersindo y yo nunca cuento. Una vez Nachita se acercó al tema. Estábamos solas, tomando café, y dijo bajito: «Eufemia, la gente habla tanto, pero nadie sabe en realidad». La miré. Tomé un sorbo de café y dije: «Nachita, oíste mis gritos por 23 años y nunca tocaste mi puerta. ¿Ahora quieres saber qué pasó?» Pasó que un día yo dejé de gritar y él empezó. Se quedó callada un rato, después asintió con la cabeza, nunca volvió a tocar el tema. Lo primero que hice cuando Gumersindo salió de la casa fue mandar cerrar la fosa. Gasté el dinero que encontré en la caja fuerte que escondía debajo de la cama. Dinero que era mío por derecho, 23 años de trabajo sin recibir nada. Llamé a un albañil, mandé cubrir ese hoyo maldito con concreto. Cuando estaba cerrando, eché tierra encima y encima de la tierra planté una mata de albahaca. Hoy la mata de albahaca está grande, frondosa, olorosa, da hoja todo el año. Uso las hojas en los dulces, en los tés, en las comidas. Donde había cosa podrida, ahora hay condimento. Donde había olor de muerte, ahora hay olor de vida. Es mi manera de transformar lo que era malo en cosa buena. Es mi símbolo de renacer. Quité las varas de mezquite de atrás de la puerta, las 3. Las llevé al patio y las quemé. Me quedé mirando el humo subir al cielo hasta volverse ceniza. Cuando acabó, barrí la ceniza y la tiré. La tiré bien lejos. No guardé nada que me recordara aquel tiempo, nada. Cambié la cama, la cabecera de hierro donde puse las esposas, la vendí al fierrero. Compré una cama de madera sencilla con un colchón nuevo, suavecito, cómodo, sábanas blancas con flores amarillas que escogí. Por primera vez en la vida, escogí mis propias sábanas. Parece tontería, pero no lo es. Es libertad. No tengo hijos, no tengo nietos, no tengo marido, pero tengo paz. Y la paz después de 23 años de guerra es un lujo, es riqueza, es todo. Hay gente que me mira con lástima. Pobrecita de doña Eufemia, solita, sin familia. Pero yo no soy pobrecita. Soy libre y prefiero 1000 veces estar sola y libre que acompañada y presa. Prefiero 1000 veces mi soledad que la compañía de él. De noche, cuando me acuesto en mi cama, en mis sábanas que escogí, miro al techo y agradezco. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por haber tenido valor aquella noche de junio. Agradezco por cada día que despierto y no hay nadie mandándome, nadie pegándome, nadie usándome, nadie destruyéndome. Toda mañana cuando me siento en la silla mecedora con mi café, miro al patio, veo la mata de albahaca creciendo bonita encima de la fosa cerrada, siento el olor del condimento en lugar del olor de aguas negras y sonrío. Porque esta es mi victoria, pequeña, sencilla, pero mía. Transformé mi vida, planté esperanza donde solo había podredumbre y hoy cosecho los frutos de ese valor. Llegué al final de mi historia y sé que no fue fácil de escuchar. Sé que fue pesado. Sé que hay gente que está en shock, que está enojada conmigo, que está pensando que hice mal, pero necesitaba ser contada de la manera en que pasó, sin adornos, sin mentiras. Si eres una mujer que está viviendo una situación parecida a la que yo viví, si le tienes miedo a tu propio marido, si te golpean, si te humillan dentro de tu propia casa, si te usan como objeto, si no puedes salir de casa, si no puedes hablar con nadie,
Si vives con miedo todos los días, quiero que sepas una cosa. No tienes que aguantar. No importa lo que él diga, no importa cuánto tiempo lleve así, no importa si es hombre de respeto allá afuera. Dentro de casa, si te maltrata, no merece ningún respeto. Yo aguanté 23 años porque pensaba que no tenía salida, porque pensaba que mujer casada tenía que aguantar, porque pensaba que nadie me iba a creer, porque tenía miedo de morir si trataba de salir. Pero tú no necesitas aguantar 23 años como yo aguanté. No necesitas aguantar ni un día más. Puedes salir ahora, hoy, en este minuto. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Denuncia. En cada país, en cada ciudad, existen personas y lugares listos para ayudar a mujeres en situación de maltrato. No estás sola. Parece que sí. Lo sé. Yo también pensaba que estaba, pero no lo estás. Hay gente que quiere ayudar. Hay gente que te va a creer. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, una vecina, una amiga, una familiar, una compañera de trabajo, no finjas que no ves. No finjas que no oyes. No seas como doña Nachita que oyó mis gritos por años y no hizo nada. Extiende la mano. Ofrece ayuda. A veces, una palabra de apoyo, un lugar seguro, un oído que escucha puede salvar una vida. Yo sobreviví, pero muchas no sobreviven. Mueren en manos de los maridos, mueren en silencio, mueren sin que nadie sepa, y esto no puede continuar. El silencio protege al agresor. Hablar es el primer paso para liberarse. Cuento mi historia no para que sientan lástima por mí. La cuento para mostrar que la resistencia es posible, que el nuevo comienzo es posible, que podemos transformar el dolor en fuerza, la podredumbre en condimento, la prisión en libertad, la muerte en vida. Mi dolor se volvió mi misión, mostrar que ninguna mujer necesita aceptar ser maltratada, que la dignidad no se negocia, que el respeto no se suplica, se exige, que no nacimos para ser propiedad de nadie, que nacimos para ser libres. Y ahora, mis queridos, voy a hacerles un pedido final. Si vieron hasta aquí, si mi historia tocó su corazón de alguna manera, hagan clic en ese botoncito rojo ahí abajo y suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita, porque cada suscripción es una persona más oyendo historias que necesitan ser contadas. Es una persona más que puede reconocer las señales y ayudar a alguien. Es una persona más que no se va a quedar en silencio cuando vea a alguien sufriendo. Y déjenme un comentario diciendo solo una palabra: coraje. Solo eso. Quien vio hasta el final va a entender. Esa palabra me va a mostrar que escucharon, que entendieron, que no se van a quedar en silencio si ven a alguien sufriendo, que van a ser la ayuda que alguien necesita. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Compartan este video con quien crean que necesita escucharlo. Puede salvar una vida, puede ser la diferencia entre alguien que sigue sufriendo y alguien que se libera. Mi historia es dura, lo sé, es pesada, es difícil de digerir, pero prefiero que duela un poquito escuchar que duela toda una vida vivir. Comparto mis heridas no para ganar vistas o likes. Las comparto porque el silencio protege al que agrede. Hablar es romper la cadena. Hablar es prender la luz. Y si una mujer reconoce las señales por mi relato, si una mujer tiene el valor de salir por mi historia, ya valió cada lágrima que derramé contando esto aquí. Transformé mi dolor en propósito, en alerta, en mano extendida para quien todavía está presa. Y si tú o alguien que conoces está pasando por situación parecida, sepan que en cada país, en cada comunidad, existen recursos y personas listas para ayudar. Busquen organizaciones de protección a la mujer en su región. Busquen instituciones especializadas. Busquen refugios. Busquen ayuda. La dignidad humana es un valor universal. No importa dónde estés, mereces respeto, mereces paz, mereces vivir sin miedo. Extiende tu mano, sé parte de la solución. Juntos, como comunidad global, podemos romper el silencio que protege a agresores y liberar a quien sufre. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por no cerrar los ojos al sufrimiento ajeno. Que Dios los acompañe.